Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en este programa Educación y algo más por esta su plataforma como anocheradio.com. Quiero darle un abrazo, un fuerte saludo a todos mis compañeros técnicos docentes de todo el país. Vamos a hablar ahora en esta segunda parte del programa de un tema bastante importante para los técnicos docentes interinos en todo el país y de todos los técnicos docentes a nivel nacional, que somos parte de la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, bien, ANPROTED. Bueno, como les decía y les contaba anteriormente, hace exactamente unos 15 días, nuestro gremio asumió un proceso de lucha con la solicitud al Ministerio de Educación de resolver las situaciones que enfrenta el sistema educativo nacional. Y uno de los problemas del sistema educativo nacional es que actualmente tiene más de 3.200 maestros en condiciones laborales de técnicos docentes en los 122 distritos, los 18 regionales y en los diferentes departamentos que tiene el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que esos 3.200 profesionales de la educación fueron sacados de sus áreas laborales, es decir, de sus escuelas, con el objetivo de llevar a cabo trabajos que tienen que ver con el área o el cargo de técnicos docentes. Y acatando la decisión y el llamado de que le hicieran sus supervisores, como lo establece la ley 4108, esos maestros asumieron y acataron el llamado de su jefe inmediato. Bien, ahora bien, hay personas que actualmente y instituciones entienden de que, incluyendo el mismo ministro de Educación, quien dice y denunció que nosotros estábamos de manera ilegal en esos cargos, cosa que no es cierto. ¿Por qué? Porque un director distrital, un director regional o un viceministro o un director departamental son representaciones de acuerdo a la ley, la misma ley 6697, General de Educación, y la ley 4108, son representantes ejecutivos del Ministerio de Educación y específicamente del ministro de Educación. Bien, entonces, hay algunos otros que han determinado o han establecido por programas de YouTube y redes sociales de que es ilegal la regularización y la ratificación y que, entre comillas, se estaría incumpliendo con la ley, entre comillas, basándose sobre todo en el artículo 139 de la Ley General de Educación. Lo primero que hay que decir es que la carrera docente como tal, a la cual nosotros los técnicos docentes pertenecemos, es una carrera administrativa especial. Y como es una carrera administrativa especial dirigida a servidores públicos docentes, tiene un reglamento especial, una ley orgánica, pero también le atañe la ley 4108 de función pública, porque los maestros somos servidores públicos. Esta es una posición que a muchos docentes, muchos dirigentes, tanto de ANPROTED como ADP y de otros gremios, no les gusta, pero es la realidad. En el sistema educativo nacional hay otras leyes sustantivas, orgánicas, que inciden en ellas. Y una de ellas es la ley 4108. Otra pudiéramos poner, por ejemplo, el antiguo Código del Menor, que es el sistema de protección a niñas y adolescentes. Es otra ley sustantiva que tiene que ver con el quehacer docente y que el maestro tiene que velar por su fiel cumplimiento cada día que está en el aula. Bueno, vamos a leer lo que dice el artículo 139 de la Ley General de Educación. Este artículo dice, lo voy a leer de acá, le pido al máster que me disculpa que no lo compartí, dice que los cargos administrativos docentes y técnicos docentes de los diversos niveles del sistema educativo público serán servidos previos concursos de oposición, oigan esto, o por oposición y méritos profesionales. A las personas que siempre hablan, no, que debe haber un concurso para técnicos, no es mentira, la ley percibe
que debe haber una oposición, no concurso de oposición. Porque la misma ley te dice, en su párrafo dice, que la oposición consistirá, oigan esto, en la aplicación de pruebas y exámenes que se utilizarán para las personas que ingresan al servicio educativo. Déjeme decirles algo, vuelvo y reitero, a los que ingresan, los técnicos docentes interinos, ya entramos a la carrera docente bajo concurso hace años. Vuelvo y pongo un ejemplo que se lo puse al antiguo exministro Antonio Peña Mirabal cuando iniciamos el proceso de lucha. Señor ministro, y a todos los que desean, colegas, amigos, los técnicos docentes ya estamos en la carrera docente, ya fuimos a concurso, debemos decir que ya cumplimos con el artículo 39 y su párrafo. Pero el párrafo sigue diciendo que la oposición y los méritos profesionales se utilizarán para los ascensos y para las promociones. Y se tomará en consideración, oigan esto, señores enemigos de la ratificación, el desempeño en los labores que haya mostrado el aspirante. Es decir, el jefe inmediato mío fue que determinó mi buen desempeño y fue quien me solicitó porque había una necesidad en el sistema. Bien, eso lo establece. Es decir, que en educación hay ascensos y hay promociones por el mérito profesional. Ahora, ¿qué es el mérito profesional? Dirán algunos, porque quizás entiendan que estamos inventando. No, vámonos para la ley 4108, que es la ley de función pública, en su artículo 3, porque yo quiero que ustedes entiendan esto. Artículo 3 de la ley de función pública, la 4108. Dice, oigan esto, lo voy a leer para que ustedes entiendan por qué esto es tan importante. El ejercicio de las funciones públicas estará regido por un conjunto ordenado y sistemático de principios fundamentales que constituyen la esencia de su estatuto jurídico, a saber, el primer principio, oigan esto, es el mérito profesional o personal. ¿Qué dice? Tanto el ingreso a la función pública, nosotros somos de función pública, de carrera, nosotros somos de carrera administrativa especial, como su ascenso dentro de esta debe basarse, oiga bien, a los enemigos de la ratificación, en el mérito personal y profesional del ciudadano. Nosotros somos ciudadanos de la República Dominicana, demostrado en concursos internos y externos, oigan bien, la evaluación de desempeño y otros instrumentos de calificación. Artículo 3, numeral 1. Pero vamos a leer el numeral, el numeral 4, que habla sobre la equidad retributiva. ¿Qué dice esa equidad retributiva? Estamos hablando del artículo 3 de la Ley de Función Pública 4108. Dice que el principio prescribe el principio universal que a trabajo igual, en idénticas condiciones de capacidad, desempeño o antigüedad, le corresponde siempre igual remuneración. Hay 3.200 técnicos docentes interinos que tienen más de 12 meses desarrollando esa función de técnicos docentes en los 122 distritos, en las 18 regionales, en todos los departamentos del Ministerio de Educación, ganando menos del salario que le corresponde a esa carga. Oiga bien, pero vamos a leerle el artículo, el numeral 6. Oiga bien, el numeral 6 de los principios de la Ley de Función Pública. ¿Qué dice? La irrenunciabilidad. Es el principio numeral 6. ¿Qué significa eso? Oigan esto. Los derechos y prerrogativas que la presente ley reconoce a los servidores públicos son irrenunciables. Es decir, para que me entiendan a los enemigos de la ratificación, ningún técnico, ningún ciudadano puede renunciar a sus derechos laborales y a sus derechos constitucionales. Es un deber del técnico docente interino exigir al Estado, al gobierno, al ministro de turno que resuelva su situación, porque sus derechos son irrenunciables. Es decir, que nosotros tenemos el deber ciudadano de exigir al Estado dominicano de que se protejan los derechos laborales nuestros, porque son irrenunciables, es un principio de irrenunciabilidad.
marcaría un defecto, oiga bien, un hecho histórico negativo para el Estado dominicano y para el quehacer educativo dominicano y para el ciudadano dominicano, el que nosotros renunciáramos al deber de que tenemos de poder defender nuestros derechos. Pero vamos a leer el principio número 7. Oiga bien, se reconoce la facultad del servidor público lesionado de recurrir ante la jurisdicción contenciosa administrativa en demanda de protección como parte de los derechos consagrados según lo dispuesto por la presente ley. Es decir, nosotros tenemos, todos los ciudadanos dominicanos, tenemos el derecho, oiga bien, de exigirle al Estado que nos proteja y de exigir al Estado ir a los tribunales de la República para defendernos. Pero vamos a leer el artículo 4, porque quizás algunos neófitos entiendan, o ignorantes de la ley, entiendan de que el maestro no es un servidor público. Nosotros somos servidores públicos. El artículo 4 de la Ley de Función Pública dice, oigan bien, a los fines y efectos de la presente ley debe entenderse por A, literal A, servidor público, toda persona que ejerce un cargo permanente de la función pública designado por autoridad competente. A mí me designó, como a todos los técnicos docentes interinos del país, un director distrital, que es un funcionario de Estado que representa al Ministerio de Educación en cualquiera de sus, oiga bien, de sus circunscripciones, sean distritos, sean regionales, sean cualquier departamento del Ministerio de Educación o viceministerio. Bien, carreras en el artículo numeral 8 del artículo 4 de la Ley de Función Pública, carreras administrativas especiales. Dice que el sistema de función pública profesionales es el sistema de función pública profesionales diseñados para a partir del sistema de carreras administrativas generales y de las características específicas de determinados ámbitos públicos. De acuerdo a la ley, a la Constitución de la República, oiga bien, de acuerdo a la Constitución de la República, no cualquier ley, la ley fundamental de la nación, oiga bien, en su artículo 39, en su principio de igualdad, dice que todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. Al grupo de técnicos docentes interinos, durante años este derecho, el artículo 39 constitucional, se nos está y ha sido violentado. Oiga bien, totalmente violentado. Y este mismo artículo prohíbe, la Constitución prohíbe, cualquier acto que tenga como objetivo resultorio menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos que tienen todos los ciudadanos en la Constitución de la República Dominicana. Dirán ustedes, me estoy yendo a la ley 4108 nada más. Vámonos a lo que dice el decreto 369-03, que es el famoso reglamento del estatuto docente. Porque yo quiero que esto quede claro aquí. Para todo el mundo, para todos esos enemigos de gratis que nosotros no hemos ganado por simplemente hacer que la República Dominicana reconozca los derechos laborales. Los derechos laborales. Y quiero decir algo a todas las autoridades, instituciones y enemigos del proceso de regularización. El Estado Dominicano está violentando el artículo número 100 del Pacto Internacional de Trabajo, que habla sobre a igual trabajo, igual remuneración en el acápite sobre género. Y quiero decirles que más del 70% de los 3.200 técnicos docentes interinos son mujeres, son damas a las cuales se le está violentando el derecho de género, de igualdad de género, de igualdad paga por el mismo tipo de salario. Ojo con esto, ojo con esto.
Es decir, que hay implicaciones de índole de derecho internacional con el desconocimiento de los derechos laborales que tenemos los técnicos docentes interinos. Pero quiero leer, para cerrar esta parte y darle término a esta parte, es algo que se conoce aquí y está establecido en el reglamento de estatuto docente, y es el artículo 29, que lo quiero leer también. Me quedan unos minutitos y quiero aprovechar. ¿Qué dice el artículo 29? El artículo 29 del decreto 369-03 del reglamento de estatuto docente dice: el personal docente activo podrá estar como permanente o interino. Bien, en el acápite A le llama personal permanente. Será permanente el que ingresa al sistema educativo como titular mediante el mecanismo de selección establecido en el presente reglamento y gozará de estabilidad en el ejercicio de sus funciones, y lo establecido en la Ley de Educación en su artículo 139. Bien, y lo establecido en el presente reglamento. Pero en el literal B del artículo 29 del reglamento de estatuto docente, dice personal interino. Oiga lo que dice: será el docente que ingresa al sistema por una designación temporal de la Secretaría de Estado de Educación para desarrollar o prestar servicios eventuales o a término determinado, menor o igual a un año. Oiga bien, menor o igual a un año. Si pasa del año, según la ley de 4108 y el mismo estatuto de reglamento docente, el reglamento del estatuto docente, adquiere derechos de permanencia. Pero vamos a seguir leyéndolo. De acuerdo con las características de su servicio, la selección de este tipo de profesionales no exigirá la realización de un concurso en los términos definidos en este presente reglamento. Párrafo del artículo 29. La negativa del docente no permanente a someterse a la evaluación se considerará como renuncia automática al derecho de permanencia en el sistema educativo. Oigan lo que dice el artículo 30 ahora. Son condiciones de permanencia de los docentes en el sistema educativo y en sus funciones respectivas. Oiga bien, la dedicación del docente en sus funciones de investigación, innovación y orientación. B, mantenimiento de los requisitos generales y particulares. C, conducta adecuada en el servicio y participación en la vida institucional. Dar cumplimiento a la Ley General 6527, garantizar mediante el ejercicio docente el proceso de enseñanza y cumplimiento del calendario escolar. Oigan esto, párrafo del artículo 30. En el caso de que los docentes permanentes o interinos, a partir del momento en que se hace cargo de la función para que la que son asignados adquiere los deberes, oiga bien, hace cargo de la función para la que son designados, adquieren los derechos y deberes establecidos en el presente reglamento, salvo las diferencias previstas respecto a la forma de ingreso y el derecho de no permanencia en el cargo. Pero vamos a seguir diciendo, y con esto cerramos. En el artículo 53 del reglamento del estatuto docente dice que el movimiento del personal docente en los cargos del servicio docente será por, oigan esto, nombramiento, promoción. Se les olvida a los enemigos que nosotros usted ápice de promoción. Es promoción. Y oiga lo que dice el artículo 54, que las promociones son el paso de un docente de un cargo o jerarquía a otro cargo o a jerarquía superior dentro del escalafón. Bien, el personal docente permanente, dice el párrafo del artículo 54, y con esto cierro, en situaciones activas asignado en el centro educativo o órgano de gobierno u organismo descentralizado, tendrá preferencia para ocupar un puesto superior dentro del escalafón vacante en el mismo ámbito. Es decir, los técnicos docentes interinos estamos ocupando vacantes que tiene el sistema en base a las necesidades del sistema y fuimos designados por las autoridades superiores representativas de los distritos y las regionales. La regularización es un acto de justicia, es un acto legal. En la República Dominicana se han llevado procesos de regularización y ratificación en 3 ocasiones. La primera emitida o 4 ocasiones, si no mal me equivoco, por el ex ministro de Educación Amarante Barret y por el ex ministro de Educación
Andrés Navarro. A nosotros no nos hizo justicia el antiguo ex ministro Antonio Peña Mirabal, ese farso, que nos mantuvo dando vueltas y tenía todos los requisitos que la ley establecida para no dar la regularización a jóvenes que tienen más de 8 años, 7, 6, 5. Y hoy, que hay que decirlo con justeza, el presidente de la República, Luis Abinader Corona, y el ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, hace justicia a estos técnicos docentes interinos y hace justicia al llamado que ha hecho de manera reiterada por más de 3 años la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación, ANPROTED, para que sean reconocidos los derechos legales que tenemos los técnicos docentes. Hoy somos más de 3.000 docentes, 3.200 técnicos docentes que estamos de manera interina. Y qué bueno, y felicitamos al ministro de Educación que haya tomado la decisión. Qué bueno que el presidente Luis Abinader haya tomado la decisión de resolver y darle justicia a estos docentes que por años han estado en servicio al Estado Dominicano, poniendo de sus salarios para llevar a cabo, oiga bien, el seguimiento, el acompañamiento a los procesos de la calidad, a la mejora de la calidad del servicio educativo en la República Dominicana. Mis felicitaciones al ministro de Educación, Roberto Fulcar, que en estos días, en los próximos días, dará el traste con la regularización y podremos nosotros, los técnicos docentes interinos, gozar del reconocimiento del Ministerio de Educación y del Estado Dominicano por tantos años sin ser reconocidos en estos derechos. Quiero pedirle a todos los técnicos docentes que nos están siguiendo, a todos los compañeros, que dejen su comentario el día de hoy, que es necesario y oportuno para que usted se pueda expresar de manera libre, pero que entiendan que el objetivo de nuestro programa es hacer opinión pública sobre la política educativa. Como Anoche Radio, la pionera online de Boca Chica, República Dominicana, con programas de noticias, deportes, educación, justicia, arte y espectáculos, comentarios y opiniones con una imagen de alta calidad. Como anocheradio.com. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube. Visita nuestra página web oficial comoanocheradio.com.